Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 8 de la noche, donde tenemos el privilegio de compartir con usted esta conversación con Manuel Mulet. Manuel Mulet, gran amigo, aparte de todo su género profesional, mantiene un programa sagaz, Una Hora para la Derecha, llena de informaciones diarias, certeras, apasionadas sobre el acontecer político en este momento aquí en los Estados Unidos y cómo nos está afectando. Para nosotros es un privilegio tener estas conversaciones con usted. Si usted no se ha suscrito al canal, por favor le invitamos a que lo haga. Active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, en la campana, estos entes que le van a notificar a usted cuando estemos subiendo un nuevo material. De más está decirle que agradecemos su patrocinio y le invitamos a que compartan el programa para que esta información fluya a tantas personas que necesitamos despertar de lo que está surgiendo y que está pasando delante de nuestros ojos y que muchas personas y lo ignoran. Sin más dilaciones, pasemos en esta conversación con Manuel Mulet. Amigos patriotas, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo con esta tremenda oportunidad de compartir con Manuel Manny Mulet. Manny, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Gracias por estar con nosotros ahora. Buenas noches, Gustavo. Aquí en la lucha, no queda otra. Aquí estamos. ¿Cómo tú estás? En Venezuela decían, y tu señora Baracucha debe saber, la lucha por la locha. Ella sabrá que ver una moneda que desapareció hace muchos años de Venezuela. Estuve viendo el programa, afortunadamente, toda esta semana, y una de las cosas que tú mencionaste en el programa del pasado jueves fue, y eso yo lo he tenido como bandera, una de las cosas que hay es el entronizamiento que tienen toda esta gente en el Congreso, que tienen 10, 20, 30 años metidos ahí, y eso es una de las causas de la principal corrupción de carácter político y administrativo que hay en esta nación. Tú tocaste ese tema, fue formidable y de verdad me parece que deberíamos empezar por ahí. No, el tema lo tomé porque ahora mismo hay una situación que está paralizada. Todo el movimiento en el Congreso está paralizado y la justificación de no tomar medidas extremas que están bajo la Constitución y que son legales, la justificación es que si nosotros lo hacemos ahí, ahora ellos lo van a hacer después. Y ellos lo van a hacer después de una manera o de la otra. Hasta ahora no hay ninguna instancia en que la izquierda de este país, el partido bolchevique de este país, se ha limitado a tomar una decisión drástica y que no les importa la Constitución para poder ganar y seguir en el poder. Y el último caso fantástico, creo que yo, así que me recuerde, fue con Harry Reid, que era el líder del Congreso cuando estaba Obama, y en la reelección él mintió acerca de Mitt Romney, y cuando lo enfrentaron y le dijeron, ¿por qué usted mintió? Y dijo algo de Mitt Romney que era mentira, y la respuesta de él, pero no ganó, ¿verdad? Entonces no ganó. A mí no me importa, yo voy a decir lo que diga para ganar. Y estamos viendo que y yo pienso que pasan esas cosas porque no hay consecuencias. Claro. Porque la izquierda miente, roba, estafa, acaba y no le sucede nada. Y entonces se atreven a hacer todo lo que hacen, se atreven a mentir y no hay demandas judiciales, ni hay... Ahora mismo hay un congresista que está para la alcaldía, o sea, para el gobernador de California, mintiendo acerca de Trump, de los files, esto de Epstein, no pasa nada. Entonces, como ellos cometen fechorías todo el tiempo y no pasa nada, no hay repercusiones, se atreven a hacerlo. Y del lado de acá se quieren hacer los más honestos, que no lo son, ni los más puros, que no lo son, ni los más patriotas, que tampoco lo son. Al final de la jornada lo que son unos cobardes y unos oportunistas. Claro. Y entonces tenemos un partido republicano que no está operando ni está actuando de la manera que tiene que actuar para poder contrarrestar
toda esta falta de ética, como hablamos el programa pasado, falta de honor y todo este relajo que hay. Entonces, yo creo que una de las soluciones perfectas sería que se pusiera límite a los términos en que esa gente puede estar supuestamente representándonos a nosotros, que no está representando a nadie. Entonces, que un congresista esté 8 años me parece que es demasiado, pero bueno, por lo menos son 4 términos, a lo mejor le da tiempo a hacer algo. Que un senador esté más de dos términos son 12 años, me parece demasiado también, pero de todas maneras, por lo menos a lo mejor le da tiempo a hacer algo. Bueno, que puedan elegirse, 12, regirse y salir de ahí. Si fueran 12, pero ¿cuánto tenía Biden? No, 40 y pico de años, pero es que toda la cantidad de gente, y lo que pasa es lo siguiente. Yo pongo el ejemplo de Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez llegó al Congreso, con todo lo comunista que es. Ocasio-Cortez llegó al Congreso y cuando se dio cuenta la corrupción que había en el Congreso, que ella no lo sabía, ella se asombró. Y no porque sea más pura, porque enseguida la compraron y se cayó la boca. Y este término que compraron es a Ocasio-Cortez le ofrecieron prebendas y cosas y más nunca habló del tema. Le ofrecieron un documental, le pagaron por no sé qué, llegó ahí cuando es muerta de hambre y ahora tiene unos millones de dólares. De alguna manera la convencieron de que en el Congreso se hacían millones de dólares y que tú cállate la boca, no digas nada. Y Ocasio-Cortez se cayó. Y una de las cosas era por lo que se llama inside trading, que es usar información privilegiada para hacer operaciones en la bolsa de valores y a sumar grandes cantidades de dinero, que eso muy poca gente lo puede hacer. Todo el mundo se pasa la vida invirtiendo. Yo pongo a poner 1,000 pesos aquí, 1,000 pesitos allá y 2,000 aquí para buscarme 25 lochas, como dices tú, y después al final de la jornada esta gente llega, no invierte un centavo y llegan con menos. Omar llegó con $65,000 de fortuna, tiene ahora 30 millones. La otra de Massachusetts, menos, no sé cuánto, menos, estaba negativa. Era que debía mucho más de lo que estaba haciendo. Y ahora tiene no sé cuántos, 10, 8, 20 millones de dólares. Ocasio-Cortez, me acuerdo que al principio hablaba mucho en las redes, que parece que se ha calmado un poco, y que no podía pagar la renta de un apartamento que no podía, una persona que venía de New York y que se asombraba lo caro que eran los apartamentos en Washington DC y no podía pagar el apartamento ella sola. Y sin embargo ahora tiene millones de dólares y se compró un Tesla nuevo, antes que supiera que Elon Musk era amigo de Donald Trump, se compró un Tesla. Entonces, manera de esta gente no solo es que amasan fortunas de dinero, es que toman demasiada influencia y demasiado poder. Claro. Entonces no se puede hacer nada en el Congreso porque no hacen nada por nosotros. Todo lo que hacen es, o por la gente que le está pagando, por la gente que le está dando las informaciones para poder apostar en la bolsa de valores, o por la gente que les financia las campañas. Y esa corrupción está a un nivel tercermundista en este país. Y entonces vemos a un Donald Trump y a un equipo de Trump, de verdad que sí, un equipo estrella, un gabinete estrella trabajando duro por el país, y vemos que cada vez que quieren hacer algo, convertirlo en ley o reformar una ley que hay para que sea algo mejor, lo que está sucediendo con esta ley de la votación me parece súper ridículo. Me parece ridículo que nosotros a 250 años que vamos a cumplir de república tengamos que hacer una ley que diga que los únicos que pueden votar en las elecciones de los Estados Unidos son los ciudadanos norteamericanos. Me parece ridículo eso. Y sin embargo, eso que es lo único que está pidiendo, porque todo lo demás que puedan decir es mentira. Todo lo demás que puedan decir es pura mentira. Y si alguna mujer es de izquierda y oye, ve este programa y se ofende con lo que voy a decir, yo voy a repetir lo que dicen los liberales, y es que si esa ley pasa, las mujeres después que se casan no van a poder votar porque no saben cómo cambiarse el nombre en el DMV. Y entonces, tú sabes, la mujer tuya que se llamaba Martínez, ahora es Rodríguez, y entonces como es Rodríguez, Martínez, se convirtió de Martínez a Rodríguez, es imbécil, no sabe cómo cambiar y buscar una identificación que justifique eso y no puede votar. Eso es una de las justificaciones. Las mujeres, los negros y la gente que vive en las zonas rurales. Hay una senadora, dice republicana, Lisa Murkowski, que dice que si ponen identificaciones en Alaska, entonces va a miles de gente en Alaska no van a poder votar porque viven en zonas rurales. Bueno, ¿y cómo esa gente está votando hasta ahora? Y son de verdad ciudadanos norteamericanos. Y que no me digan que no es fraude, porque hay miles y miles, cientos de miles de casos
Pensilvania, Arizona, Georgia, cientos de miles de casos de votos falsos, falsificados, con irregularidades, con trampa, que no tienen firma. Mira, yo ese cuento de que, o sea, ese cuento de que dicen ellos de que la gente en los campos y la cuestión y que no tienen identificación, para mí eso es basura decir semejante cosa, porque este país, hasta tú para ir a comprar la caja de cigarros te pide la identificación. Si vas a abrir una cuenta en un banco, tienes que tener la identificación. Si vas a ir a hacer algo en el pueblo más mísero, pero que implique algo oficial, tú tienes que tener una identificación. Sí que eso es cuento de que la gente del campo o la gente o los negros, lo que sea, no tienen identificación. Eso es basura. Pero esta tarde leí yo, perdón, ayer en la tarde leí yo o escuché de que Chuck Schumer dijo que si se aprobara esa ley se perderían muchos votantes. O sea, ya no está hablando de los que no tienen identificación, de votantes. ¿Y quiénes son los votantes que ellos perderían? Todos esos ilegales que ellos tienen, que le pusieron documentos para que votaran. Él mismo se echó la tierra como... Es que, pero no leen el mensaje, los demás no le da la gana a Gustavo. Él dijo eso y mira, a mí nadie puede decirme, después de todo lo que yo he visto estos últimos años, que en las elecciones del 2020 no hubo trampa. En las elecciones del 2020 hubo muchísima trampa. Donald Trump ganó las elecciones y se las robaron claramente. Y Biden, para esta entrevista, dijo, nosotros hemos montado la organización de fraude de las elecciones más grande de la historia de los Estados Unidos. Lo dijo. Él lo dijo, se le fue, dijeron que no, que eso no es lo que quería haber dicho, y después ni siquiera se justificó. Biden lo dijo, se le fue. Y ahora mismo eso que dijo Schumer es, vamos a perder. ¿Cómo tú vas a perder si la gente tiene, además de aquí a noviembre, la verdad, ¿cuánto cuesta una certificación de entrenamiento? ¿Y cuánto cuesta y qué tiempo te demoras tú en conseguirla? Ni que hayas nacido en Palisades, en California, que no completa la ciudad. Todo aquí, y más ahora que los récords están electrónicos, están digitales. Es historia, es como tú estás reconociendo de que tú has deteriorado el país de manera tal de que este es un país del tercer mundo, de que aquí no hay desarrollo tal como para que la gente pueda ir a buscarse una identificación de verdad y que todo el mundo justifique. Yo ahora mismo, yo acabo de ir a Home Depot, hice una compra grande, muy grande, porque estoy montando un negocio. Y compré todos los equipos ahí, compramos refrigeradores y no sé cuánto, no sé qué más, bueno, fueron unos cuantos miles de dólares. Y me dijeron que me iban a dar hasta el sábado para todo lo que yo compraba para este proyecto, pero podrían por 18 meses de financiamiento. Yo fui ahora a Home Depot con la cuenta, la tarjeta que acabo de pagar y el tipo que me pidió, deme su identificación para ver que usted es el de la tarjeta. Absoluto. y cuando estaba hablando con el banco, que es el que le autoriza a poner todas las cuentas en el mismo plan 18 meses, el banco le preguntó, ¿usted le pidió la identificación? Y le digo, sí, ya se la pedí. Aquí está, su licencia de conducción. Pero para votar no. Todo el mundo que tú vas, donde quieras. No hace falta. No, para votar no hace falta. No. Para votar no hace falta. Para ir al banco a sacarme dinero, dame identificación. Para ir a lo que sea aquí. Y eso que nosotros... para viajar. Yo fui el otro día, nos íbamos de vacaciones y alguien se equivocó, creo que en el pasaje estaba mal la fecha de nacimiento. En el ticket de pasaje estaba mal la fecha de nacimiento, algo estaba mal. Tuve que dar una clase pero que no coincidía la fecha del ticket con la fecha de la licencia de conducción. En el aeropuerto tuve que correr de un lado a otro para que me arreglaran aquello, la compañía aérea. ¿Por qué? Porque llevaba mi identificación. Pero para votar no. La identificación es hace unos años para acá. No, yo vine de California en el 1992 y monté en el avión y nadie me pidió, no se pedía identificación. O sea, en los últimos años, después de septiembre 11, todo el mundo tiene que identificarse para muchas cosas aquí. Todo, si hay aglomeración, hay mucha gente en un lugar, te piden, hay masa, vamos a pedir identificación. Los congresistas, un senador que se niega a esta ley para entrar a la reunión del tipo, a un meeting del tipo, a un town hall que hizo, un town hall. ¿Qué hizo? Había que dejar la identificación. El otro día Google me bloqueó, óyeme, el otro día Google me bloqueó una cuenta
Para rescatar la cuenta me pidieron que mandara fotografía del ID, fotografía del pasaporte. Literal, a alguien le tiene que haber sucedido eso. Te ponen como 5 o 6 documentos oficiales que tienes que mandárselo escaneado para que ellos verificaran. Y después de 48 horas me desbloquearon la cuenta. O sea, hasta para eso, para una simple cuenta de internet. Entonces, para votar no hace falta. Óyeme, el insulto a la inteligencia humana perdió límite. Yo creo Pero que esto termina, perdóname 30 segundos, esto termina a mi entender lo que tú tocaste en el programa de jueves. Hay que cambiar las cuestiones de los tiempos porque ellos, para mantenerse, tanto demócratas como los nuestros supuestos republicanos, todos están coludidos para protegerse y mantenerse en la cogioca, en poder tener miles de millones de dinero guardado, o como lo que acaba de pasar la payroll esa, la fiscal, que le acaba de decir, públicamente le acaba de decir a Obama que tiene que devolver 120 millones de dólares que están cuestionados por la cuestión del Obama que él se enriqueció. Imagínate. Todavía no veo a nadie preso, pero por lo menos se está hablando. Entonces, si le están pidiendo información y hay que identificarse y hay que tener todo eso, la primera es destronar a toda esa gente del Congreso que están ahí aguantando a Mulet y a Gustavo por el otro lado para que se sigan enriqueciendo allá adentro. Yo creo que equivocamos el trabajo. Nosotros teníamos que habernos postulado para congresistas y meternos a corruptos por culpa de todo esto degenerado. Eso no puede ser. Bueno. A mí nunca me interesó la política. Yo, de verdad, todavía no me interesa la política. Esto es televisión. Lo que estoy haciendo es radio y televisión, que es otra historia. La política no me interesa, ¿verdad que no? No por nada, sino simplemente quizás porque hemos vivido aquí y ya no me da tiempo a hacer las cosas que yo hubiera querido hacer. Pero dándote cuenta de lo que está sucediendo y sin hablar de esto, no tiene nada que ver con cómo yo me siento, es lo que está sucediendo. Y tú ves que tú dices, si en primera, si hubiera consecuencia a la gente, porque yo soy de los que cree que muchas libertades con muy pocas restricciones, pero castigo fuerte. ¿Entiendes? Que tú haces lo que te da la gana hasta que metes la pata. Cuando metes la pata la vas a pagar de verdad, para que no se te vuelva a ocurrir meter la pata. Sí. Y entonces, porque aquí no es que se están equivocando, ni que son negligentes. Profesos están boicoteando y están robando y están acabando. Ahora están protestando. Porque el otro día le dieron un bistec y una langosta que después que pasó. Tú sabes que los submarinos aquí, cuando tú te van a reclutar para la Marina, para que trabajes en un submarino, una de las prebendas es que la comida en los submarinos es gourmet, es la mejor comida que se come en el mundo. Se come fantástico porque ese madre está metido abajo en el tubo ese, por no sé cuánto tiempo sin ver el sol, ¿entiendes? Y con me imagino que la claustrofobia yo no pudiera. Pero entonces... Además, yo no quepo por la escotilla tampoco. Ya eso es otra historia. Yo creo que ahora los submarinos nuevos están un poquito más espacio. Pero no, Gustavo, están criticando de que se han gastado no sé cuántos millones de secretarios de guerra y aquí se han gastado las cuentas, es que las cuentas que nosotros sabemos que sacó Elon Musk al principio del año pasado cuando empezó, las cuentas de la cantidad de millones de dólares que se mandaban aquí, que se siguen mandando. Aquí hasta el otro día, no sé si ya paró, se estaban mandando 40 millones a la semana a Hamas. Los 3 líderes de Hamas en Gaza vivían en Qatar y tenían 11.000 millones de dólares. Fortuna personal, los 3 tipos. ¿De dónde sacaron dinero esa gente? Se los mandaban de aquí, se los mandaban de Venezuela, se los mandaba el London Floyd, la compañía de seguro, que es la que está ahora mismo manipulando, obstaculizando a Estados Unidos, los ingleses. Mundo de verdad. Y todo esto es porque Trump está haciendo algo que es casi imposible. Es tarea de Superman, de verdad. Es una tarea de Superman. Está luchando contra todas las banderas todo el tiempo. Lo dije en el programa pasado tuyo y lo sigo diciendo ahora. Y cada día veo que pasa más trabajo para hacerlo normal. Pasa más trabajo para defender a los Estados Unidos. Y tienes que enfrentarte entonces a una prensa que está hablando. Yo estaba hablando el otro día de esto mismo, de lo que estaba saliendo
leyendo los titulares de las noticias, y esto nada más que las noticias en Google. Y CNN dijo que esta ha causado, o sea, esta guerra de Irán ha causado la crisis de suministro energético más alta de la historia de los Estados Unidos. O sea, el lenguaje hiperbólico ese, el lenguaje mentiroso. Entonces, algo tiene que pasar, compadre. Algo tiene que pasar. Y si Trump es capaz de meter una bomba en Irán y es capaz de llevarse a Maduro, tiene que ser capaz también de verdad, de remover, sacudir de una manera a Washington D.C. que uno pueda confiar un poquito en las instituciones de Estados Unidos, porque la gente no confía. Yo no confío. Tú no confías. No podemos confiar. Están viciadas. Es que están creadas de una. No, aquí se ha hecho una burocracia tercermundista que está acabando con ti. Y tiene que ver mucho con lo que tú decías, con que esta gente se mete en 40 años en el Congreso. Nancy Pelosi lleva no sé cuántos miles de años en el Congreso. Pero no solo Bernie Sanders. Bernie Sanders, imagínate tú. Maxine Waters. Se mueren de viejos en el Congreso. Se mueren de viejos en el Congreso millonario. Entonces esa gente tiene que estar dispuesta a todo para conservar, y van a ir a agarrar al que, tú sabes, que está entrando y le callan como le hicieron a la Cortés. Y ahí, mientras que exista esa rueda, eso, por lo menos el primero y segundo y tercer escalón de corregir el problema están ahí. No hay de otra. Y no hay un tema que quiero... Dime. No, que hay un tema que no es para este programa, pero lo quiero para que a ver si tú lo puedes encontrar alguna información para que lo toquemos en el próximo. El senador Kennedy, y eso va a sentar un gran precedente si eso llegase a avanzar, dijo que debe haber una corrección en las leyes para el Congreso, para elegir a senadores y a los congresistas, que tienen que nacer en los Estados Unidos. No pueden ser más ciudadanos naturalizados, puesto de que tienen que estar comprometidos al 100% con la fidelidad con la nación. Y eso no es verdad, porque aquí hay muchos nacidos que son anatemas de esta nación, pero han aparecido ya 4 o 5 representantes y senadores que lo han secundado, entre esos uno de aquí de la Florida. Si eso llegase a ser, que yo creo que eso no avanzaría, pero aquí hay mucha gente que se han nacionalizado y que aman más a esta nación que muchísimos de los que han nacido aquí y han estado enlistados en el ejército, han tenido grandes grados militares y han muerto por esta nación en toda la guerra, para que vengan a un planteamiento que por culpa de 4 o 5 generados como la Oman esa y la somalí. Así que eso es un tema que deberíamos observar, porque eso no debe de suceder jamás en la vida. No, pero lo que yo he oído, y si me perdonas, porque lo que he oído no es eso. Lo que he oído fue que no puedes tener doble ciudadanía. No. O sea, no puedes tener doble ciudadanía. Tienes que renunciar. Si tú viniste de Venezuela y te gusta este país, eres más patriota que nadie, tú tienes que renunciar a tu ciudadanía. Si quieres pertenecer al Congreso, tienes que renunciar a tu ciudadanía como venezolano. Y eso debía hacer para cada cargo público en este país. Debía hacer para eso, como también debería hacer. Discúlpame que te interrumpa un momento. Disculpa que te interrumpa. Yo heredé tuyo al final del programa siempre poner el juramento a la bandera, pero después está el juramento que se hace en esta nación cuando tú juras para la ciudadanía, y dice bien claro el juramento, y si no que lo busquen ahora al final del programa porque ahí va a estar, que dice renuncio. Y lo dice bien claro, léalo toda la persona, no lo voy a decir todo porque vamos a quemar el tiempo del programa, pero el juramento, cuando te hace ciudadano, renuncia tácitamente a esa doble ciudadanía, a servirle a otra nación. Tú juras. Sí, pero no. Aquí la Constitución te admite que tú tienes doble ciudadanía, tú puedes tener doble ciudadanía. Eso lo dice. Lo que no dice es que para ser sirviente público, para ser representante público, tú tienes que renunciar a la tuya. Eso no lo dice.
No lo hice por ningún lado, Gustavo, búscalo bien. Bueno, el juramento que ahora tú mismo haces, tenemos. cuando juras la ciudadanía está ahí. Cuando juras la ciudadanía, cuando vas a hacerte ciudadano, está ahí. Yo tengo que buscarlo y sería bueno que lo publicara, porque si eso está ahí, entonces es como mismo. Estamos hablando de que hay una ley ahora mismo, después de tantos años, para que los únicos que puedan votar en las elecciones sean los ciudadanos norteamericanos. ¿Qué necesidad hay de esa ley cuando hay una ley que dice que aquí los únicos que tienen derecho a esos, tienen esos deberes civiles son los ciudadanos norteamericanos? Pero aquí hay, por ejemplo, peligroso lo que pasó en New York. El nuevo alcalde de New York lleva 8 años nada más de ciudadano norteamericano. Viene de Uganda, es musulmán, es anticristiano, es liberal y ha llevado no sé cuántos años llevaba en de concejal en New York, tú sabes, representante, no sé cómo le llaman en New York. Y ahora es alcalde. Y la Omar hay otra más, la Rashida Tlaib, que esa gente no han renunciado a su... hay un juez de los que está haciendo sentencias en contra de Trump, que el tipo hace 3 años que vino de Canadá, una cosa así, o sea, sí, hace no sé cuántos años empezó, hace 3 o 4 años que lo pusieron de juez en la administración de Biden, y es canadiense, de origen musulmán, vino de Canadá y ya está en la corte aquí, en una corte federal, puesto por el presidente de los Estados Unidos, confirmado por el Senado. Entonces, para todos esos cargos, debía primero renunciar a la ciudadanía que tú traes, tiene que ser nada más que ciudadano americano. Y la otra es que el juramento debía cambiar de alguna manera. O sea, el juramento debía cambiar, debía ser, prometo que este país yo no lo voy a tratar de cambiar, tú sabes. Yo respeto las leyes que existen y respeto las leyes que voy a defender las leyes que existen, la constitución que existe, el capitalismo, eso debía cambiar. Yo prometo defender el capitalismo, prometo defender a América primero, prometo, eso debía ser los juramentos aquí. A estas alturas, si hay que cambiar algo también, que entonces cambiar los juramentos y que la gente se comprometa de verdad a representar. Yo prometo representar a la gente de mi distrito, a los que me eligieron, no a los primos que viven en Nicaragua ni viven en Venezuela. Yo prometo defender los intereses de la gente que paga impuestos aquí, no de los que no pagan impuestos, no de los extranjeros, los intereses de los Estados Unidos. Eso, mira, eso sería una buena propuesta. Cambiar todos esos juramentos y que la gente empiece a jurar por la patria de verdad. Tú dijiste una palabra hace un momento con que yo sé que la corregiste y no aplica realmente, la palabra sirviente. ¿Sabes qué? Esos tipos que tú mandas ahí arriba, que tú los pones ahí, son prácticamente tus sirvientes. Cámbiale el nombre. Son tus representantes para llevarte frente a la nación, pero están para servirte a ti, no para servirse a ellos. No, ellos son sirvientes públicos. Yo no sé cómo se dice, pero son public servants. Ellos son sirvientes. Ellos son gente que trabaja para nosotros. Ellos sí son sirvientes. Ellos van ahí a trabajar para mí. Yo sé que, mira, hay muchas cosas que yo la reforma. Si yo haría reforma que me dejara, por ejemplo, cada representante del Congreso puede ganar nada más que el promedio de salario de sus estados. El promedio de aquí en la Florida, tú llegas al Congreso, que te pague el Estado de la Florida y que te pague nada más que $80,000, que no te pague el Congreso Federal. Y entonces nada más que tú sabes lo mismo. Si tú vas ahí, porque la idea de los fundadores de este país es que tú ibas ahí de verdad a servir, que tú tenías un comercio, te iba muy bien y tú ibas a sacrificar 2 o 3 años de tu vida sirviendo a tu comunidad. Esa fue la idea. Y se ha convertido en todo lo contrario, se ha convertido en que esa gente llega ahí por años y años y años y no sirven, sino que van a representarte representarse ellos mismos y al final de la jornada estamos viendo una corrupción tercermundista que no se veía antes, que es que se están enriqueciendo. Yo creo que en los últimos años vemos... o sea, hace años atrás, no sé exactamente. Yo creo que después de los Clinton fue que empezó el relajo más grande aquí. Pero antes de los Clinton era un poquito más difícil meter la mano y robar. Quizás un senador por aquí o por allá, y la gente sabía quiénes eran, y nada más que hacían negocios con millonarios, y entre ellos, la corrupción que tú no Manny,
quedan 5 minutos del programa. Tienes una pequeña falla de internet. Tú sabes, quizás estaban afectando Sí, te dejo a ti el final porque estamos a punto de terminar y hay una falla pequeña de internet. Muchísimas gracias, amigo. Ojo, compartan el programa. Manny sigue en su programa bajo cualquier cosa que él vaya a hacer. El programa de él va a mantenerse en el aire a la hora que sea, pero suene el trueno por donde sea, Manny va a estar ahí. Manny, muchísimas gracias. El tiempo es tuyo. No, gracias a ti, Gustavo, gracias a ti. No estamos hablando de la corrupción y debíamos dejarlo, tú sabes, hablar mucho de esto, mucho todos los días y mencionar nombre, apellido, decir quiénes son los corruptos, los más corruptos por lo menos. Y porque que le quiten el cartelito a Donald Trump, que es que el único que ha perdido dinero en la presidencia ha sido Donald Trump. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos, yo sí, y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengan buenas noches, Gustavo. Gracias por tenerme aquí, mi hermano. No. Como siempre, estoy a la orden y nos vemos, señores. Los quiero. Gracias a todos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Nos vemos la próxima vez. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,